Para todos, bienvenidos una vez a este espacio que se llama Prográmate los jueves de M-Learning con Desarrollo Empresarial. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por aceptar esta invitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema súper importante en este momento y siempre. Vamos a estar hablando sobre cómo podemos gestionar mejor nuestro tiempo. Eh, Aún sabiendo que el tiempo no se puede cambiar, no podemos ni ponerle más horas ni restarle horas, pero lo que sí podemos hacer es un buen uso, ¿cierto?, de este recurso tan valioso. Y para esto tenemos un invitado súper especial, experto en el tema, José Muñoz. José, bienvenido. José es administrador de empresas, especialista en finanzas, máster en dirección y gestión pública y experto en desarrollo organizacional, mejor dicho. Idóneo para hablarnos sobre todo esto. Y bueno, José, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es realmente un placer poder contar contigo aquí y esperemos que toda la información que nos vas a compartir el día de hoy sea súper útil para todos los que estamos aquí conectados. Nuevamente, Sí, bienvenido. muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que están asistentes. Primero agradecerles a Dios la oportunidad de este tiempo, ¿no? De poder compartir con ustedes estas experiencias, esta información tan valiosa que nosotros como profesionales, como personas, en distintos campos de acción, en distintos campos de acción que nosotros nos desenvolvamos, vamos a tener que utilizar el tiempo como el recurso más importante de todo el individuo. En este momento voy a comenzar a compartir la pantalla. Me validan, por favor, si se ve José, adecuadamente. perdóname, se me pasó a decirles algo bien importante y es que para todos los participantes la dinámica de la actividad es que al final de la presentación vamos a tener un espacio para responder dudas e inquietudes. Sin embargo, las pueden ir escribiendo en el chat y pues bueno, ya al final las vamos a estar leyendo o le damos el espacio a cada uno de ustedes para que abran sus micrófonos y directamente le hagan las preguntas que quieran a José. Listo, José, ahora sí, aquí Muy te dejo bien, con tu... muchas gracias nuevamente a Confenalco por esta invitación, a Vanessa, a toda la directiva, a Paolo, Fontalvo y todas las personas que forman parte de este importante gremio del desarrollo empresarial de todo Bolívar. Igualmente, para mí, como persona y como profesional, es un inmenso placer poder compartir conocimientos y herramientas que, como todo profesional, hacen parte de las competencias blandas y del día a día que nos permite a nosotros poder desarrollarnos como profesionales. Hoy les quiero compartir un tema bien interesante que tiene que ver con la gestión del tiempo y vamos a tocar algunos aspectos claves temáticos de lo que viene a ser el manejo del tiempo. El primero es conocer propiamente cuál es ese valor que tiene el tiempo para cada uno de nosotros. Vamos a poder realizar un test en vivo de cómo es el patrón del uso de mi tiempo, reconocer cuáles son esos ladrones del tiempo. Hay ladrones que se posicionan dentro de la persona y hay otros ladrones del tiempo que se posicionan en el entorno de la persona. Luego vamos a poder diferenciar esto que es tan importante para todo profesional y para todo empresario. ¿Cómo podemos diferenciar lo urgente de lo importante? Eso es una información crucial y que el tiempo juega a favor o juega en contra dependiendo de cuán útil o cuán efectivo hagamos nosotros el uso del tiempo. Luego les vamos a conversar un poco sobre lo que es la gestión efectiva del tiempo, lo que dicen algunos escritores, psicólogos y desarrolladores organizacionales sobre lo que es la gestión del tiempo como indicador de productividad laboral y por último algunas recomendaciones acerca de cómo podemos optimizar el tiempo. Lo primero que quiero indicar es con una respuesta y aquí sí quiero que los que estén en el webmaster, que estén en este caso viendo las preguntas, si hay amas la vida, lo primero que quiero conectar con esta conversación es empezar con esta pregunta. ¿Amas la vida? Yo, como persona, en este caso, me pregunto a mí mismo, ¿soy capaz de amar la vida? Estoy casi seguro que en un 100% de quienes se encuentran acá, la respuesta es afirmativa. Y si la respuesta es afirmativa, no podemos dejar por fuera este pensamiento de Benjamin Franklin.
Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Entonces, fíjense cómo filosóficamente el tiempo es un elemento que transversaliza todos los ejes de desarrollo de todo profesional, en el ámbito de familiar, en el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito del desarrollo académico, universitario, profesional. El tiempo conjuga cada uno de los estadios de la emoción y del sentir del individuo en cada uno de su desarrollo como persona, como individuo. Entonces vamos a conversar en primer orden lo que es el valor del tiempo. Lo que debemos reconocer directamente es que el tiempo, sin lugar a duda, incide en todos los aspectos de la vida, como bien lo estaba refiriendo. Y es necesario nosotros poder reconocer qué tan valioso es el tiempo para nosotros. El tiempo gastado, sin lugar a duda, no tiene una recuperación, ¿ok? No es algo que se regenera. Por lo tanto, el tiempo tiende a ser el recurso más preciado por todos y cada una de las personas en cada espacio que se desarrolla. Y lógicamente, aún siendo un recurso muy preciado, resulta muy controversial y paradójico el poder entonces visualizar lo efímero e inalterable que suele ser ante nuestras manos, ante nuestros ojos. Siempre y cada uno de nosotros hemos tenido experiencia donde en algún momento del día, en algún momento de la semana, hemos dicho, el tiempo ha pasado volando o simplemente no me alcanza el tiempo. Es algo que realmente nosotros medimos porque no hemos culminado una determinada acción o no hemos alcanzado un nivel de aprovechamiento del tiempo, pero que todo el tiempo nosotros estamos midiendo cómo va el tiempo. Entonces, fíjense que es un elemento que está en constante medición por el individuo, ¿ok? De manera consciente o de manera inconsciente. Y cuando hablamos de manera consciente, por ejemplo, estoy en el sitio de la oficina, tengo un horario de trabajo o estoy en la universidad, tengo un horario de estudio, comienzo con el desarrollo del tiempo y cuando culmino la jornada de trabajo, me doy cuenta que he terminado la jornada de trabajo, pero lo puedo medir en función de la hora finita de esa jornada de trabajo, pero más no en el rendimiento o en la cantidad o el volumen de trabajo que he desarrollado durante ese número determinado de horas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que el tiempo es un recurso muy preciado para todos los seres humanos. ¿Ok? Quienes valoran el tiempo, justamente nosotros les damos esa preponderancia o esa relevancia que tiene el tiempo cuando realmente estamos teniendo episodios muy traumáticos o que trastocan nuestra existencia. Quisiera detener el tiempo cuando algún familiar en este tiempo de pandemia ha pasado a mejor vida o ha pasado a un plano terrenal. Entonces, ahí es donde nosotros le damos ese aprecio al tiempo para poder disfrutar, para poder detener ese factor medible, que es el tiempo, como lo acabo de decir, para poder entonces detenerlo. Pero la significancia de nosotros poder proceder a detener el tiempo es que el fin último es poder contar con un poco más de espacio para manifestar algo o aquello que no pude lograr. Entonces, allí es donde nosotros como individuo comenzamos a reconocer el valor del tiempo. Lo segundo es que el tiempo siempre está presente, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros apreciamos el tiempo, ratificamos el valor del tiempo, cuando tenemos el amor de quienes nos rodean. Y simplemente hay otros de los elementos cruciales para los que somos creyentes, es que muchas veces negamos el tiempo que tenemos para las cosas de Dios o para lo que profesamos la fe. Igual también allí empezamos a reconocer el valor del tiempo cuando en nuestras vidas, en nuestro desarrollo del ciclo de vida, comienza a haber algunas interrupciones producto de algunos episodios y en este caso me distancio de los objetivos que me he previsto. Entonces en ese momento yo digo, oye, Dios, permíteme, y busco de ese factor. Y ahí es cuando yo valoro el tiempo. Entonces, en esta simbiosis de información que nosotros estamos contextualizando, yo quiero hacer notar varias cosas. Lo primero es que hacer notar que mi tiempo vale. El tiempo que yo dedico para poder conversar con ustedes, socializar este tipo de información,
el tiempo que dedica Confenalco para poder ampliar las competencias blandas de quienes forman parte del gremio y de todos aquellos profesionales que desean formar parte de ese universo de competencias para poder apostar a su productividad. Si yo reconozco mi tiempo, el valor de mi tiempo, este tiene que ser el resultado de las decisiones que yo tomo y del cómo yo lo utilizo. ¿Ok? Y obviamente, si no sabes cuánto tiempo te queda a ti ni a los seres queridos que amas, entonces comienzas tú a medir esa relación, cómo están con tus seres queridos. Y ahí comienzas tú a reconocer el valor del tiempo. Lo otro es que justamente cuando nosotros no conoces el valor del tiempo, comienzas entonces a hacer las pausas y empezar a darle valor. Y ahí conjuga el segundo elemento que vamos a hablar más adelante en diferenciar lo urgente y lo apremiante. Y eso tiene que ver mucho con el manejo de las agendas de productividad en el campo laboral. En este caso, cuando hablamos del uso del tiempo, también es determinante cómo utilizas el tiempo. Porque la manera de cómo tú utilizas el tiempo, en esa medida, el tiempo hace que tú realmente cultives esos hábitos que forman parte de una versión mucho más favorecida de quién eres o de quién te defines o de cómo te describes en el mundo laboral, profesional o académico. Ahora bien, si nosotros hablamos del factor tiempo, que es importante para mi vida, quisiera entonces que entendiéramos que con quienes pasamos la mayor cantidad de tiempo son las personas que influyen en tu vida. Y esas personas que influyen en tu vida derrotan o demarcan, mejor dicho, perdón, demarcan un sinfín de situaciones que pueden influir a favor o pueden influir en contra, pero que realmente cada familiar, cada amigo, cada persona que tenemos en nuestro círculo, cada compañero de trabajo, a su paso va dejando una huella que influye proporcionalmente en lo que se transforma al ser. Por eso entonces y eso lo digo en mis disertaciones sobre lo que son el liderazgo dentro de las organizaciones, cuando hablamos que hay personas tóxicas o ambientes tóxicos. Entonces era una pregunta que genera mucho debate porque siempre hemos señalado de que existen personas tóxicas, pero las personas adoptan una postura distinta en esos ambientes cuando el ambiente realmente se genera distinto a la atmósfera en el que se desenvuelve. Entonces, las personas que influyen sobre ti, sobre tu persona, son aquellas que van dejando molduras, huellas, en este caso, que te pueden fortalecer y valorar lo que es el tiempo. Sin lugar a duda, el tiempo nos permite cambiar la dirección. Hay muchos pensamientos, refranes y mensajes muy sabios donde dice que el tiempo da la razón, el tiempo da la respuesta. Inclusive la escritura, dentro de la Sagrada Escritura también se maneja mucho lo que es el término el tiempo, ¿ok? Entonces fíjense que las decisiones que nosotros empecemos a abordar definitivamente tienen que ver con el aprendizaje continuo que nosotros tenemos como profesionales en el día a día de la vida. ¿Ok? Y eso es importante que todo ser humano, que toda persona tenga cautivo que todos los días de la vida tenemos la ventana abierta a consolidar un aprendizaje continuo. Y esa apertura y esa forma dispuesta a poder aprender significa también que voy a hacer un uso efectivo del tiempo, cuando yo dedico, cuando yo aumento mi capacidad y en la medida que voy explorando mayor dominio del tiempo, va aumentando mi capacidad de conocer el contexto en el que me desenvuelvo y lógicamente poder ser agente del cambio de una determinada situación, de una determinada conducta o simplemente de una situación en la que yo estoy inmersa en el ámbito laboral. Traigo, por ejemplo, a colación, si yo me encuentro en una oficina y por el aprendizaje continuo de qué es lo que se hace en esa oficina, me permito a mí atender un caso de atención al cliente donde no se le ha entregado una mercancía a un determinado cliente y este cliente se molesta, lógicamente un aprendizaje continuo puede ser que la empresa que utilicé para la remisión, para el despacho o el envío de esa mercancía tuvo algunos problemas logísticos, yo puedo tener un plan alternativo para poder contrarrestar el impacto negativo. Y eso se convierte en un aprendizaje continuo.
Lo que es importante y que quizás muchos de los empresarios, las personas, los agremiados que se encuentran en esta sala, hemos aprendido a lo largo del desarrollo de cada una de nuestras profesiones y ocupaciones, es que toda oportunidad, todo problema es una oportunidad para poder resurgir, ¿verdad? Y salir al frente a esa situación, porque lo importante de eso es obtener y aprender de esa situación. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio de aprender de una situación conflictiva o una situación problema, en ese sentido nosotros activamos el cerebro a tener mayor apertura, mayor capacidad resolutiva. Y al tener mayor capacidad resolutiva, en las acciones cotidianas le estamos aumentando o estamos aumentando nosotros efectivamente la capacidad de actuar y en este caso de emprender acciones desde el aprendizaje que nos ha dejado esa determinada situación. Entonces, a ver, a las 72 personas que en este momento se encuentran en la sala, yo quiero que por favor tengan cerca lápiz y papel. Voy a hacer un pequeño test acerca de cómo está su tiempo en este momento. Simplemente van a leer 8 preguntas. Quiero que respondan sí o no a cada una de ellas y vamos a dar algunas estadísticas de cómo pudiera estar, en este caso, el manejo de su tiempo. ¿Ok? Así que bueno, ¿preparados? La primera pregunta es, recuerden responder sí o no. ¿La mayor parte de tu tiempo la dedicas en resolver problemas de último momento? La segunda pregunta. ¿Gran parte de tu tiempo lo inviertes en reuniones, trabajo y llamadas? La tercera pregunta. ¿Gastas mucho tiempo viendo programas de televisión, partidos, redes sociales? Cuarta pregunta. ¿Te sientes satisfecho con las actividades que realizas? Recuerden responder sí o no. Son las dos únicas opciones de respuesta. Quinta pregunta. ¿Manejas alguna agenda para organizar tus actividades? Sexta pregunta. ¿Dedicas tiempo para tu desarrollo personal y profesional? Séptima pregunta. ¿Destinas tiempo para realizar ejercicio físico y recrearte? Octava pregunta y última. ¿Realizas actividades de esparcimiento con la familia y amigos? Bien, preguntas muy sencillas de nuestra vida cotidiana y que cuando nosotros le damos esta lectura, miren lo que significa. Si tus respuestas de los ítems del 1 al 4 son más sí que no, es apremiante que cambien los esquemas de gestión del tiempo. ¿Esto por qué? Porque lógicamente estás invirtiendo una gran parte de tu tiempo en no retornar beneficios que te ayudan a crecer como persona. Mientras que si tus respuestas de los ítems 5 al 8 son más sí que no, estás manteniendo un equilibrio entre el uso del tiempo familiar, social y laboral. Y aquí me puedo detener brevemente, y es que el ser humano, todo ser humano, tiene... Hay un micrófono abierto, qué pena. Hay un micrófono abierto, qué pena. Bien. Es que justamente todo ser humano, cuando encuentra un equilibrio del uso de su tiempo, en este caso se equilibran también psicológicamente sus emociones y su ambiente de respuestas, ¿ok? Entonces es importante que nosotros dentro de lo que es el manejo del tiempo busquemos equilibrar ese uso del tiempo en lo familiar, lo social y lo laboral, ¿ok? Hay algo que contundentemente y en este tiempo de pandemia que nosotros vivimos, hemos reconocido y en este caso los expertos o coach organizacionales hemos podido identificar cuáles son esos ladrones del tiempo.
Y quiero que prestemos especial atención en lo que a continuación voy a exponer. Justamente porque cuando hablamos del tiempo, nos damos cuenta que todo aquello que me resta o me hace disolver el tiempo es un enemigo de la productividad. Y la productividad impacta en este caso y esto lo demuestran estudios psicológicos y estudios del desarrollo y productividad laboral. Inclusive las personas, los colaboradores, los psicólogos de Amazon han podido demostrar el uso del tiempo en la productividad laboral para que pudieras, en este caso, poder tener el mayor aprovechamiento de las horas laborales y empezar a introducir lo que es los mecanismos de salud laboral y felicidad laboral. Fíjense entonces, los ladrones del tiempo restan o reducen aproximadamente el 60% de las horas reales de trabajo. Estos ladrones del tiempo, que ya vamos a conocer cuáles son, también disminuyen el poder de concentración y de atención que tiene el ser humano al ejecutar alguna determinada labor, alguna determinada tarea. Los ladrones del tiempo normalmente y estadísticamente impactan en 10 minutos al día de ocasionar retrasos en las actividades que han sido programadas. Y algo que también ha sido corroborado por estudios e investigaciones científicas, programa al cerebro para poder tener bajos rendimientos, irrupciones y disrupciones que tienen que ver de lo que pienso con lo que digo o simplemente lo que digo con lo que hablo o con lo que ejecuto, mejor dicho. En este sentido, esas disrupciones o esas interrupciones forman parte de una programación que asume el cerebro cuando estoy inmerso en el uso de los ladrones del tiempo. Por otra parte, los ladrones del tiempo impactan negativamente en no permitir alcanzar satisfactoriamente los objetivos y las metas que nosotros nos hemos propuesto como personas. Y en este caso, al no llevar una consecución de actividades, de tareas, esto nos va a irrumpir con la productividad en cada uno de los escenarios que nosotros como personas nos desenvolvamos. Conozcamos entonces cuáles son esos ladrones del tiempo. Lo hemos clasificado en dos. Hay ladrones del tiempo que son de carácter externos, que están referidos a aquellas situaciones o aquellos elementos que distorsionan la capacidad y que están fuera del control o exceden el control de la persona. Y en este caso también hay ladrones del tiempo de carácter interno que son inherentes a la conducta o a la tarea o a la forma de ser de esa persona. Yo quiero que quizás algunos de los que están en la sala, ya van 83 conectados, se van a poder reconocer en cuál de uno de ellos estamos presentes cada uno de los ladrones del tiempo. Fíjense, de carácter interno, externo, tenemos el uso del teléfono celular. Esto ha sido psicológicamente un elemento que, a pesar de que es muy rentable en la industria de las telecomunicaciones porque afianza la necesidad de estar interconectados, el no poder tener un adecuado control y uso del teléfono va a crear brechas directamente de la comunicación y de la productividad en la cual el individuo está inmerso. Por eso es que algunos de los gremios y de la industria, por ejemplo, la industria de laboratorios, la farmacéutica, el sector bancario, está dentro de sus políticas laborales, han incluido la restricción del uso del teléfono para dentro de las jornadas laborales. ¿Ok? Si hablamos propiamente, perdonen acá, si hablamos propiamente de otro elemento que está presente en los elementos externos, tiene que ver con el uso excesivo de las redes sociales. Hay personas que comparten el 100% de sus vidas en las redes sociales. Y en este caso, las redes sociales juegan a un papel, así como divulgan la información para el uso y la divulgación con fines muy prósperos y muy perentorios, también juega un papel en contra. Por lo tanto, hay que saber dosificar y administrar este recurso de información por cuanto puede traducirse en un elemento contrario cuando no tenemos el uso y el control del mismo. Las mensajerías instantáneas, eso también forma parte de los elementos externos.
el uso del correo electrónico excesivo. Fíjense que inclusive la academia, el gremio de las universidades en el país, ha venido regulando y ha venido permitiendo que el recurso en todo elemento, hasta de gestión de procesos administrativos y de la función pública, un instrumento visible y de comunicación es el correo electrónico. Pero hacer uso efectivo de ese correo electrónico nos permite a nosotros o responder X cantidad de números de correo electrónico, también puede traducirse en un ladrón del tiempo cuando no organizamos o no planificamos adecuadamente o asertivamente en qué momento, en qué hora o en qué programación del día yo puedo destinar a hacer contestación de correo electrónico. Otro elemento son las reuniones de trabajos estériles. Y esto tiene que ver que cuando nosotros en el ámbito que nos desarrollemos, es muy propicio que podamos establecer un orden del día, una agenda, un cronograma, una temática de los puntos a tratar en una reunión. Eso permite que las reuniones sean altamente ejecutivas, muy concisas y que la información que sea socializada en estos espacios de reuniones permitan alcanzar un fin, un propósito, si es masificar una normativa, unos lineamientos, una ruta de atención, vamos entonces a un trabajo muy puntualizado, de manera que las reuniones no se dispersen en asuntos que no tienen que ver con los objetos que fue convocada la reunión. Otro elemento que también suele suceder como un ladrón de tiempo son las visitas inesperadas. ¿Ok? Esas visitas inesperadas a veces lo convertimos de una relación laboral en una relación social y esto suele suceder con los ex compañeros, esto también suele suceder con algunos miembros de alguna familia que no apreciamos diferenciar los espacios para poder hacer este tipo de reuniones. ¿Sí? No quiere decir esto que sea perjudicial, sino la recurrencia de esto es lo que lo hace o lo convierte en un elemento de ladrón del tiempo. Y lógicamente hay personas que por no manejar los poderes de concentración en lo que hacen, terminan somatizando, que muchos psicólogos, inclusive en el último estudio de la Asociación de Psicólogos, apareció en el umbral de las primeras 10 excusas de baja productividad. Esto, las interrupciones fisiológicas constantes. Y esto suele suceder inclusive en la academia y en la educación infantil también ha aparecido y que ha preocupado a la Sociedad de Psicólogos Colombianos, donde las irrupciones fisiológicas constantes en los procesos de aprendizaje permiten, en este caso, manifiestan el temor a afrontar una determinada actividad. Y esto también suele suceder en el campo laboral. Cuando un profesional no termina de enganchar, iniciar o acompasarse a un reto profesional, empiezan estas irrupciones fisiológicas. Y bien les hago la aclaratoria. No solamente es aquellas que tienen que ver con ir al baño, sino aquellas también que tienen que ver con mirar la hora, mirar el celular, inclusive la ingesta excesiva de agua o líquido también está considerada como una irrupción o una interrupción fisiológica. Entonces, son los últimos hallazgos de estos estudios o estas investigaciones psicológicas que han permitido clasificar como ladrones del tiempo externo estos elementos que les acabo de socializar. ¿Ok? Les recuerdo que estos elementos o ladrones del tiempo escapan o exceden a la capacidad de control de la persona y que en muchos de los casos terminan somatizando o terminan teniendo algún tratamiento psicológico o algún elemento de terapia para poder mitigar, disminuir la ocurrencia o el dominio de estos ladrones del tiempo en la productividad del individuo. Hablemos un poco entonces de lo que son esos ladrones del tiempo de carácter interno. Estos sí son propios del individuo. Y obviamente el primero que aparece en la lista son los hábitos de multitareas. Y esto es un común denominador en las empresas actualmente. En las últimas décadas ubicamos profesionales que sean capaces de tener o de trabajar bajo presión y comienza entonces a aparecer la sobrecarga laboral y la sobrecarga laboral en multitarea. Cuando no hay una adecuada definición de roles, funciones, tareas y actividades, comienza entonces a entorpecerse este ladrón del tiempo que reduce la productividad laboral. Entonces, lo más sensato es que nosotros como personas logremos ampliar las competencias que podemos tener como personas, pero a la vez dimensionar
aterrizar cuáles son esas tareas o esas actividades que nos permiten llevar la secuencia de la ejecución con unas metas, con unos propósitos o unos objetivos que pueden alcanzarse diariamente, semanalmente o que se pueden verificar a lo largo de un tiempo finito. ¿Ok? Otro ladrón del tiempo, la inexistencia de la planificación. Y esto es un factor común. Las últimas investigaciones de los últimos 3 años y sobre todo con la entrada de la pandemia, no, a muchas empresas, a muchos sectores nos agarró desprovisto. Y lógicamente allí se pudo evidenciar la carencia de la planificación que tiene en muchos gremios o muchos sectores productivos en los cuales por no estar planificados hubo una repercusión en la productividad, en las bajas ventas o simplemente en el alteramiento del consumo. Pero también para otras empresas fue una oportunidad tangible para capitalizar nuevas oportunidades de abordaje de mercados que nunca habían sido explorados. Entonces, los ladrones del tiempo que son inherentes a la persona es aquellos los que no suelen ser planificados. Es hora, es preciso poder empezar a aterrizar los elementos de planificación. Y la primera recomendación que yo les puedo hacer es simplemente utilizar la herramienta Google Calendar y empezar a hacer esos recorderis de hora a hora, minuto a minuto, para poder establecer una prioridad de agenda. Sobre todo porque siempre estamos inmersos en un celular, en un reloj digital o en un portátil o computador que nos va a señalar cuál actividad o qué alarma o qué actividad dejé de hacer o voy pendiente por hacer con esos recordatorios. ¿Ok? Otro elemento inherente a la persona son aquellas personas que no conocen la definición de los objetivos y no se proponen lograr o alcanzar objetivos propios. Y en estos objetivos propios tienen que ver con las necesidades personales del desarrollo y crecimiento que busca en un determinado ambiente y por consecuente aquellas tareas o aquellas metas que voy a lograr y que me conducen necesariamente a alcanzar un logro de objetivo. Otro elemento que está presente, y esto les traigo de los resultados de las investigaciones que ha hecho la Asociación de Psicólogos, es la presencia de la postergación. ¿Ok? Y en otro caso, la procrastinación ha sido el elemento o la excusa perfecta. Es que no me ha dado tiempo. Es que no, yo mejor lo hago mañana. Y la postergación termina desencadenando acciones inherentes. Esas acciones de inercia, es decir, de inactividad, terminan bajando considerablemente la productividad del individuo y programa, lo que yo le decía anteriormente, programa el subconsciente en poder reducir las capacidades que tiene la persona. Y esto tiene que ver inclusive, les hago un ejemplo fácil, de retener el número de su documento de identidad o simplemente recordar los números telefónicos, ¿verdad? Del núcleo familiar, de mis 2 hijos, de la señora que nos asiste en la casa o simplemente el de mi esposo o mi esposa en el caso que ustedes los tengan. Muchas veces esa inercia o esa inactividad por acostumbrarme simplemente a buscar por búsqueda papá, esposo, hijo, e inmediatamente no memorizo los números y evidentemente le está reduciendo la capacidad que tiene el cerebro de poder aprender a memorizar. ¿Ok? Entonces, esa postergación, esa dilación de acciones termina desencadenando hábitos de inactividad o de no ejercicio mental de retener y obviamente la persona comienza un estado de inercia y eso es contraproducente. Lo mismo también pasa con el sedentarismo, pero el sedentarismo no estuvo entre las primeras 10 y por lo tanto no está colocado como unos elementos internos que tiene que ser ladrón del tiempo. Otro que está en la lista de los 10 es la falta de motivación. Recurrentemente las organizaciones han pensado, las organizaciones que tienen sistemas inteligentes han buscado o han impulsado el poder crear la felicidad laboral como un ingrediente dentro de su capital tangible. No hay desinversión cuando hablamos de la inteligencia emocional. No hay desinversión cuando nosotros nos motivamos y empezamos y priorizamos que el mayor índice de productividad en un entorno laboral lo produce un colaborador altamente motivado, ¿ok? Y esta falta de motivación viene aducida singularmente por conductas de los hábitos o hábitos malsanos que ha adquirido la persona y que recurrentemente cuando hay sobrecarga socioafectiva de la sociedad o del núcleo familiar, termina matando la motivación. Que más adelante, si tengo la posibilidad
hablaremos sobre la motivación organizacional y cómo podemos poder resurgir dentro del ámbito laboral a los elementos motivacionales que conduzcan a un liderazgo situacional o a un liderazgo productivo. El otro elemento es el mal manejo del estrés. Esto ha sido el top de la lista de los ladrones del tiempo de carácter interno. La situación pandemia aumentó sin lugar a dudas los niveles de angustia, de zozobra, y por ende el manejo del estrés no estuvo muy bien ejercido por algunas personas, y esto estuvo posicionado como los ladrones del tiempo. Una persona que no maneja adecuadamente el estrés se comienza a generar procesos de desadaptación y que sin lugar a dudas impactan o irradian el núcleo familiar, el núcleo afectivo, hasta el núcleo laboral. Entonces, el manejo del estrés es una de las herramientas que inclusive está dentro de la salud mental laboral, poder dominar el manejo del estrés, por cuanto a la hora del individuo conjuga las emociones con el sentir y con la forma de sentirse productiva dentro del ámbito laboral. Y eso es un ladrón del tiempo de carácter interno y que simplemente atiende a la persona. Así como hay esa baja motivación de la que yo hablaba, de esa indefinición de los objetivos, la no planificación, también tenemos el caso opuesto. Personas que son extremadamente perfeccionistas y que el exceso de ser perfeccionista lo conllevan a mantener una conducta inadecuada, y hay entonces sobre tiempo en ejecutar una determinada labor que realmente pudo haberla empleada en un menor tiempo. Entonces, así como hay personas que no tienen dentro de sus hábitos lo que acabo de decir, también hay personas que dentro de su conducta habitual son extremadamente perfeccionistas, y ocurre el sentido inverso a lo que acabo de mencionar. Bien, habiendo conocido esos ladrones del tiempo de carácter externo e interno, los resumo y espero que me haya hecho entender adecuadamente. Tenemos entonces que los elementos o los ladrones del tiempo externo son aquellos que exceden la capacidad de controlar a la persona, mientras que los elementos o ladrones del tiempo de carácter interno están asociados a la conducta del individuo. ¿Okay? Entendiendo esto, el ser humano siempre tiene que tener una ardua tarea en el ámbito que se desempeña. Si eres estudiante, si eres empresario, si eres colaborador o eres investigador, docente o emprendedor, lógicamente tú tienes que aprender a diferenciar las acciones entre lo urgente y lo importante. Y yo quiero entonces empezar a definir lo que es urgente. Y cuando nosotros hablamos de urgente, la misma palabra lo dice, es aquella acción que está determinantemente asociada al factor tiempo y que tiene una relación de cualidad entregada o condicionada a un tiempo, a una entrega, al volumen de una tarea o simplemente a la situación que se presente, que fue diagnosticada con carácter de urgencia. Entonces, fíjense, y extraigo lo que decía el autor Ruiz, un psicólogo desarrollador organizacional, y en su publicación del año 2016 ya habla sobre la importancia de poder clasificar o poder derivar que todo individuo conozca lo urgente de lo apremiante. ¿Ok? Ahí tenemos esa definición de lo que es urgente. Ahora bien, veamos cuáles son esas acciones que en el ámbito laboral hablamos de lo urgente. Para un jefe, para un líder, para un gerente, normalmente todas las tareas o actividades que son delegadas, que al momento emanan de ese cargo de una organización, tienden a ser urgentes. Pero en este caso, nosotros como profesionales y como quienes ejecutamos cada una de esas actividades, tenemos que empezar a priorizar lo que es urgente de apremiante. Y uno de los elementos que distingue lo urgente de lo apremiante es poder, en este caso lo urgente, se organiza o se prioriza de acuerdo a las fechas que hayan sido entregadas o los límites que hayan sido establecidas por esa tarea. La otra manera de poder diferenciar lo urgente o lo apremiante es que en aquellas situaciones o en aquellos casos que se presentan la coincidencia de fecha, nosotros tenemos que empezar a derivar y a clasificarla o a subdividirla en aquella actividad que me va a derivar mayor tiempo de ejecución. ¿Ok? Si hay una labor que implique mayor esfuerzo físico, mayor esfuerzo mental
o simplemente de poder concentrar en los resultados a los que se me exija, yo entonces necesito priorizar aquellas acciones, aquellas tareas o aquellas labores que han sido asignadas simplemente por el límite de tiempo y en este caso por la complejidad de su acción, de obtener esa determinada acción. ¿Ok? Otro elemento para poder clasificar lo urgente es, en este caso, que cuando nosotros se nos da hay tareas que son urgentes sobre lo urgente, o hay actividades o instrucciones que prevalecen de un grado de urgencia, ¿ok? Y en este caso le resta importancia a esa acción que yo anteriormente venía ejecutando, y en este caso sucede lo que es el aplazamiento. Ese aplazamiento le va restando el grado de urgencia de esa actividad y por lo tanto, de ser urgente en primer grado, termina siendo importante en grado 1. Y ya lo vamos a visualizar en los cuadrantes de Steve Coy. Y podemos nosotros entender por qué una actividad urgente finalmente termina siendo importante. Y es que cuando nosotros somos directivos, y me ha tocado en algunas empresas, cuando he asesorado en el clima organizacional, y he tenido que ver cómo hay una inexacta clasificación o no una buena apropiada inducción y reinducción en los colaboradores por cuanto no logran precisar cuándo es una actividad urgente de lo apremiante. Y esto suele, en este caso, ser complejo a la hora para las personas que están trabajando sobre el tiempo, y como estamos hablando de la gestión efectiva del tiempo, es importante poder clasificar lo urgente de lo importante o apremiante. ¿Ok? Otro elemento, cuando hay alguna tarea, alguna labor que se vuelve extensa, compleja, necesariamente se debe clasificar como urgente. Y esto implica más aún en la organización donde convergen diferentes personas o convergen diferentes unidades departamentales, supongamos una auditoría. Hay una auditoría financiera y esa auditoría financiera toca el departamento de calidad, toca el departamento de almacén, toca el departamento de facturación. En este caso, hay un proceso que se está haciendo que es una auditoría financiera, pero que realmente involucra a diferentes unidades operacionales dentro de una organización y por la labor y la importancia que representa para la empresa, termina siendo compleja la labor y sigue siendo urgente. Por cuanto los resultados que arroje esa actividad, y en este caso esta auditoría, van a permitir consustanciar, apoyar, validar o justificar alguna decisión que tenga en este caso la alta gerencia o el nivel jerárquico inmediatamente superior. Sin lugar a duda, aquí se hacen entonces presente cuando nosotros tenemos esas labores que no están fechadas y que no tienen fechas límites, termina siendo urgente. Yo le voy a explicar por qué. Y esto suele suceder en las EPS que he venido asesorando, también suele suceder, es que no pasa el reporte, por ejemplo, en el caso de los reportes de vacunas anti-COVID, y lógicamente esa vacuna no lo logré hacer el resumen sumario de todos los biológicos que fueron administrados y que sin lugar a duda, por no tener una temporalidad, un límite de fecha, en este caso no di un reporte. Esas son tareas que necesariamente son clasificadas como urgentes. Uno, por el grado de que tiene que haber una relación de subordinación o de independencia de información. Es decir, de mi información dependen otro tipo de instituciones o otro tipo de decisiones. Por lo tanto, esas labores que no tienen una fecha límite, siempre, en todo momento, van a ser clasificadas como urgentes. Porque en este caso también suelen intervenir en este proceso lo que son los procesos productivos continuos. Ejemplo, la línea de producción Postobón, la línea de producción Coca-Cola de Clarence, son empresas que tienen procesos continuos y que sin lugar a duda toda información inherente a ese proceso productivo tiene que ser al dedillo, tiene que ser muy minuciosa y a pesar de que no tenga una secuencia de fechas límites, su insumo de información es recurrente, es determinante y es efectivo durante la ejecución de la labor. Ese tipo de información, ese tipo de labores terminan siendo urgentes. Y por último, dentro de lo que es urgente, toda tarea debe tener un plazo de realización. Eso es importante que nosotros como profesionales, así como estudiar una determinada carrera, efectuar una auditoría, llevar un proceso de producción, de fabricación o de atender a un cliente cuando estoy vendiendo un seguro o un determinado servicio,
yo tengo un tiempo finito para poder atender esa llamada o simplemente efectuar una venta. ¿Ok? Entonces, toda tarea, sin lugar a duda, para poderla clasificar entre urgente y apremiante, debe tener un plazo de realización definido. Ahora hablemos un poco de lo que es importante, ¿no? Fíjense entonces, Ruiz clasifica entonces que lo importante es aquella acción que tiene una consecuencia. Y en este caso, la consecuencia es derivada de la gravedad de no hacerla o de hacerla mal hecha. Entonces, allí es donde caben todas acciones que fueron definidas, que no fueron definidas como urgentes, terminan cayendo en las bandejas de lo importante. Aprendamos un poco sobre lo que es lo importante. Lo primero es que, sin lugar a duda, terminamos en el ámbito laboral, de lo urgente pasa a lo importante, ¿no? Y cuando la persona o el profesional, el colaborador, no termina de entender y diferenciar las consecuencias de no hacer o no ejecutar una determinada labor, comienza entonces, sin lugar a duda, a incrementarse o a enredarse el volumen de trabajo, de acuerdo a la dificultad, a la interdependencia de información que se tenga. Y es allí entonces donde las organizaciones, sea cual sea su naturaleza, pública o privada, tiene que tener adecuados sistemas de gestión de la información y comunicación. Porque hemos evidenciado en la práctica profesional y en las intervenciones en las que he participado, que lógicamente los sistemas de información y gestión del conocimiento dentro de las empresas no está claramente definida y ahí se crean las brechas de desinformación y crea las barreras o las irrupciones de no lograr un determinado cometido en una acción. Por lo tanto, la manera de poder clasificar una actividad de urgente a importante es el grado de la consecuencia que implica o deriva el no ejecutarla o ejecutarla extemporáneamente. La tarea importante en este caso, cuando la clasificamos, es cuando nosotros conozcamos cuáles son los efectos de no hacerla. Y que el no hacerla, por ejemplo, un cierre de facturación. Ustedes se podrán imaginar un cajero de Bancolombia o un cajero de vivienda, el que no haga el arqueo final de su caja o de taquilla, lo que implicaría el tener a rastro un faltante. O sea, evidentemente hay un descontrol. Eso sería contraproducente de toda naturaleza. Lo propio sucedería con una bodega o un inventario, un control de inventario cuando tú tienes ese control o ese stock directamente para la venta y que tú estás viendo en el sistema que hay un producto en existencia en bodega o en almacén y que cuando lo vayas a vender no está, justamente hay un efecto grave, hay un malestar del cliente, hay quizás una devolución del dinero, hay una pérdida de confianza del cliente, es decir, se derivan un conjunto de efectos o consecuencias por no tener adecuados sistemas de gestión de información y por simplemente no medir las consecuencias de vender algo. También sucede con las experiencias del consumidor del servicio. Cuando tú estás vendiendo, te piden un producto con unas características y terminas vendiendo con otras características. Eso suele suceder. Cuando ofreces un tipo de servicio en una publicidad y que luego no cumple el 100% de la publicidad, inclusive de ser penalizado, también tiene esas consecuencias graves a la hora de poder ejecutar una determinada labor. Y la última, para poder clasificar lo urgente y diferenciarlo de lo importante, es que cuando una tarea no cambie, es decir, aquellas tareas que son rutinarias, arqueos de caja, cuadres de caja menor, conciliaciones bancarias, cierres de ventas, aquellas actividades que son consuetudinarias, que son necesarias para el ejecutar la propia dinámica de acción de los empresarios, emprendedores o profesionales, esas actividades que no son cambiantes van a aumentar el grado de importancia de acuerdo a las situaciones que se presenten y pasan de la agenda de importante a urgente. Ejemplo, cuando hay un faltante de materia prima, cuando hay un despacho de mercancía de una ciudad a otra y por alguna protesta, por algún trancón o por algún accidente de la transportadora no llegó la mercancía a tiempo, eso tiene unas consecuencias y esas consecuencias hacen que una actividad sea clasificada de la bandeja importante y pase, en este caso, a la bandeja de urgente. ¿Por qué? Porque hay una situación X particular, la cual debe ser atendida. ¿Ok? Ahora quiero que entendamos un poco cómo Alex McLean nos permite ver 4 tipos de tareas. Estas 4 tipos de tareas
lo podemos clasificar en lo que es urgente e importante. Y vamos a ver cómo lo podemos diferenciar. Fíjense entonces. Cuando las tareas son urgentes e importantes, es decir, poseen las dos condiciones, son aquellas que tienen una fecha límite de finalización y que generan beneficio para la empresa, para mi persona, o simplemente se alinea con los intereses que yo busco con la ejecución de esa labor. Por lo tanto, son prioridad. El segundo o la segunda clasificación es aquellas tareas que no son urgentes e importantes, es decir, no tienen fecha límite, su beneficio no es tan cuantificado para los intereses que hace la empresa, pero que necesariamente deben planificarse con una holgura de tiempo, que éstas pueden esperar en los plazos que sean determinados por la persona, pero que no se pueden aplazar indefinidamente. ¿Ok? Eso es importante que nosotros entendamos. El tercer caso tiene que ver con aquellas actividades que son urgentes, pero no importantes. Es decir, en esta oportunidad es cuando el líder, el gerente, el CEO puede en este caso delegar y que en este caso también pudieran coincidir en la importancia del tiempo, pero que a la vez haciéndose o ejecutándose de manera simultánea en diferentes departamentos o en diferentes personas, no van a generar estrés. Simplemente son urgentes, pero no importantes. Quiere decir, son necesarias para la institución, para la empresa u organización y sin lugar a dudas coinciden en el requerimiento del tiempo. Y ese requerimiento del tiempo nos va a permitir clasificarla como urgente, más no importantes. Y el tercer criterio, o el cuarto criterio, mejor dicho, son aquellas actividades no urgentes y no importantes. Clasificadas allí todas esas acciones que no tienen fecha, que no tienen mayor significancia en el efecto o consecuencia para la persona, para la empresa o para la labor resultado que yo busco y que en este caso pudieran aplazarse o no realizarse si así lo consideran determinantemente la persona que ejecuta la actividad. ¿Ok? Espero que me esté haciendo entender adecuadamente para que sea provecho de todos, ¿no? Ahora quiero pasar a un lugar, a un tema dentro de esta exposición que les hago, es la gestión efectiva del tiempo laboral. Y esto tiene que ver inclusive con FENALCO, el tiempo y los agremiados que aquí se agrupan, es que justamente nosotros como profesionales, como personas, teniendo y ya habiendo reconocido el valor del tiempo, habiendo identificado cuáles son esos ladrones del tiempo de carácter interno externo y habiendo reconocido cómo es el manejo del tiempo al clasificar actividades entre urgentes e importantes, llegó la hora de poder entonces tomar el recurso del tiempo en la efectiva labor que nosotros desempeñemos. ¿Cómo se logra esto? Miremos entonces. El escritor, psicólogo clínico y organizacional Raúl Castro asegura que la efectiva gestión del tiempo tiene que ser un hábito constante del individuo por encontrar un equilibrio personal entre la vida misma del individuo y el trabajo que ejecuta. Un poco más para poder corresponderse a su propósito de vida, por cuanto en cada una de las vidas de nosotros es importante o tiene un sitial importante nuestra labor profesional, bien sea por vocación, por mérito propio, por dirigir o conducir una empresa, un emprendimiento o simplemente acelerar un modelo de negocio que busca, yo tengo que buscar como persona tener ese equilibrio armónico porque mi cuerpo, mi mente, mi corazón se alimenta de diferentes factores y que eso me conjuga a tener un 100% yo bien posicionado frente a unos retos que me impone la vida o me impone el mundo laboral profesional. Otro recurso para cómo poder saber gestionar el tiempo laboral es que debemos nosotros reconocernos cuando estamos altamente más productivos. Nosotros como individuos, y aquí que en la audiencia tengo un conjunto de estudiantes, se pueden evidenciar que en algunos momentos yo siento, y eso tiene que ver inclusive con su condición de motivación, de su grado de aceptación, de su salud mental y lógicamente ese equilibrio que nos está diciendo Raúl Castro, que tiene que ver con poder condicionarnos a aumentar la productividad. Y tiene entonces esa sensación de productividad que da placer al individuo es cuando
dominamos el tiempo. Oye, me alcanzó el día y creo que he trabajado como nunca, pero no me siento agobiado, no me siento cansado. Y he podido tener la sensación de como que de alargar el tiempo y a sacarle provecho más a este recurso vital que es necesario para todos nosotros. Eso inclusive también nos da la holgura y el beneficio de poder hacer uso del tiempo libre en ambientes de recreación, de esparcimiento, de disfrute de ejercicio físico y que sin lugar a dudas va a condicionar en un cuerpo más saludable y más productivo dentro del ámbito laboral. Cuando nosotros nos condicionamos como personas para aprovechar el tiempo en una gestión efectiva, productiva, aquí en este caso, lo que yo les decía al inicio de manera introita a esta disertación, y es que el tiempo y las oportunidades de aprendizaje no pueden ser escasas. Y en la manera en que nosotros como individuos seamos mayormente resilientes y seamos capaces de superar las barreras, los intrínculos o simplemente las vicisitudes que se tienen en la vida a día, nos va a permitir a nosotros tener un dominio del estrés. Y aquí voy a traer una frase de mis intervenciones sobre lo que es la motivación. Es que nosotros para poder estar debidamente motivados es que tenemos que aprender a luchar contra nuestros miedos, ¿ok? Y los miedos no es que se desaparecen, no son como las estaciones en el tiempo que pasan de verano a otoño. El tiempo, los miedos siempre están allí, a la vuelta de la esquina, al lado tuyo, a tu sombra. Y lo importante de eso es que el tiempo no te domine tu emoción, no domine tu razón y que sin lugar a dudas no domine la capacidad de actuar. Y en la medida, la única manera de poder vencer al tiempo es teniendo autoconfianza, autorreconocimiento y autorregulación de nuestras emociones. Al tener esos elementos a nuestro favor, sin lugar a duda, vamos a tener esa sensación de aprovechamiento de las oportunidades que a su vez nos brindan seguridad, el saber hacer, el poder comunicarnos y el poder utilizar los recursos, herramientas que disponemos para ejecutar una determinada labor, nos reduce nuestros niveles de estrés, auspicia la concentración, la entrega y sin lugar a duda va a lograr lo que tanto anhelamos como gerentes, como empresarios, que nuestros socios productivos sean altamente creativos y que sean realmente recursivos dentro de las labores que ejercen en la empresa. Recordemos que la empresa, universidad, cualquier ente es inanimado y quien le da el dinamismo son los seres humanos, las personas que forman parte de esa sociedad. Y que en este caso, cuando hablamos del ADN de una organización, ese ADN es reflejo de lo que nuestros colaboradores así han asumido como parámetro, como conducta de vida. ¿Ok? Y esto, sin lugar a duda, va influyendo, va impactando positivamente en las labores individuales, profesionales y colectivamente laborales dentro de la organización. Y crea entonces lo que nosotros llamamos ambientes altamente productivos dentro de las organizaciones inteligentes. ¿Por qué lo hace inteligente? Simplemente porque podemos gestionar, articular armónicamente y orgánicamente todos los elementos que están presentes en el ecosistema de una empresa, en el ecosistema del individuo que forma parte de una sociedad. Ahora quiero presentarles a nuestro psicólogo y especialista Stephen Covey. Él siempre hace mención sobre los 4 cuadrantes para gestionar el tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de esos 4 cuadrantes, aquí los estamos visualizando. Steven los clasifica entre urgentes, no urgentes, entre importantes y no importantes. Y a cada una de esas categorías le asigna más urgente, más importante, menos urgente, menos importante. Fíjense entonces cómo articular con estos cuadrantes. Cuando tenemos entonces una labor o una acción de carácter urgente es importante, es necesario hacerlo. Son actividades que debemos hacerlo ya, porque no derivan cambio, no ameritan delegaciones, es mi responsabilidad. Y hay algo, hay un elemento, hay un principio que rige toda organización y es que las responsabilidades son indelegables. Es decir, las responsabilidades las asume directamente la persona que ocupa ese determinado cargo o ese determinado labor. Las labores no urgentes, pero que sí son importantes, te permite en este caso poder decidir, las planeas en el tiempo, cuándo lo voy a realizar. Defines tú mismo cuándo las vas a hacer. Aquellas labores que son
urgentes, pero que no son importantes, son aquellas tareas o aquellas acciones que sin lugar a dudas también las puedes delegar. Siempre que puedas, lo puedes hacer. Hay acciones que uno como profesional puede ejecutar y si no, hay alguna persona que te puede colaborar en este proceso. Es importante también aprender a delegar. El delegar no significa que hay un desprendimiento o hay un desentendimiento de esa labor. El delegar significa que hay una asignación de tareas bajo una supervisión, bajo una guía, una tutoría que vas a hacer ese acompañamiento en la ejecución de la actividad. Y cuando tenemos acciones no urgentes o no importantes, caben esas decisiones de eliminar o posponer. Simplemente lo descarto, lo decido más luego cuándo lo voy a intervenir, en qué momento puedo yo ejecutar esa labor. De esta manera, cuando nosotros ordenemos nuestras agendas de tiempo, nuestras actividades, podemos empezar a hacer uso efectivo de ese vital recurso que es tan medido, que es tan acucioso. ¿Ok? Bien, me voy a permitir compartir un video brevemente, son 6 minutos. Ojalá que tenga un buen audio, me hacen saber, si no, con mucho gusto le pido a los webmasters que me colaboren con esto. Supongamos que usted está viéndome a través de lo que los fotógrafos llaman una lente gran angular. Se usan lentes para captar la imagen completa. Ahora me está viendo a través de un telefoto que se usa para acercar los objetos. Ahora me está viendo a través de una lente estándar que le da a usted una perspectiva normal. La mayoría No se ve el video. como si vieran la vida a través de una lente telefónica. A ver, alguien comentó que no se veía el video. Vanessa, Paolo. No se ve. No, No. no se ve. Creo que tienes que salir de la presentación y Sí. volverte a conectar compartiendo sonido. Se escucha, pero no se ve. Muy bien. Se escucha, pero no se ve. Gracias, muy amable. Vamos a ver aquí. Paola, Vanessa, Paolo, Vanessa, ¿me escuchan? Sí, claro, te estamos escuchando. Ok. Ustedes tienen el video para que por favor me colaboren y lo transmitan desde... Bueno, deja de compartir un momento. Sí, ya. Supongamos que usted está viéndome a través de lo que los fotógrafos llaman una lente gran angular. Se usan lentes para captar la imagen completa. Ahora me está viendo a través de un telefoto que se usa para acercar los objetos. Ahora me está viendo a través de una lente estándar que le da a usted una perspectiva normal. La mayoría de las personas viven como si vieran la vida a través de una lente telefoto. Viven hora por hora, día a día, viendo sus vidas a través de la lente de lo que tienen inmediatamente delante y lo que ahora mismo es más apremiante y urgente. Imagínese que camina por una calle mientras mira a través de una lente telefónica. Nos enfocaríamos solo en la amenaza inmediata o en el impulso pasajero. Viviríamos de crisis en crisis, lidiando solo con las cosas urgentes, confundiéndolas con las cosas importantes. La perspectiva de un telefoto nos impediría ver qué es importante, la imagen completa de nuestra vida. La imagen completa es lo que en última instancia es importante. Nuestra visión de vida, la visión organizacional, las prioridades a largo plazo del cuadrante 2. Pero tampoco podemos enfocarnos en la imagen completa todo el tiempo. Si no traducimos nuestra visión en acción, perderemos contacto con la realidad. Nos volveremos soñadores y terminaremos descuidando los detalles que hacen posible que nuestra visión se haga realidad. Entonces, ¿cómo mantenernos enfocados día a día sin perder de vista la imagen completa? La semana es la lente normal que nos provee una perspectiva más manejable. La semana representa una parte de toda nuestra vida. Tiene días de trabajo, noches, fines de semana. No se escucha. Es muy cercana
para ser relevante, pero también es distante y una perspectiva. Lo que no se puede hacer un día, quizás se pueda hacer al siguiente, y así equilibrará su vida durante la semana. Si usted me preguntara cuál de todas es la práctica que más contribuye a equilibrar su vida y a aumentar su productividad como nunca, sería esta. Planifique su semana, cada semana, antes de que comience la semana. Dese de 20 a 30 minutos a solas, en un lugar tranquilo, y siga estos 3 pasos. Primero, escriba los roles más importantes que desempeña en su vida. Los roles representan sus relaciones clave, sus áreas de responsabilidad. Puede tener los roles de gerente de nuevos productos, amigo, voluntario de la comunidad y miembro de familia. Y no se olvide de usted. Usted tiene la obligación de cuidarse, de afilar su propia sierra. Organizar su vida alrededor de los varios roles que desempeña le ayudará a mantener equilibrio y enfoque en sus relaciones clave, en vez de que se enfoque en tareas y cosas. Segundo, elija las rocas grandes. Estas son metas semanales del cuadrante 2 para cada uno de sus roles. Vuelva a mirar la imagen completa, su enunciado de misión y sus metas a largo plazo, y seleccione aquellas rocas grandes que causarán el mayor impacto en su misión y en sus metas. Y para cada rol, hágase la pregunta de roca grande. ¿Qué es lo más importante que puedo hacer en este rol esta semana que hará una gran diferencia en mi vida? Por ejemplo, puede ser terminar el presupuesto. Puede ser ayudar a un hijo a resolver un problema. O participar en una conferencia que le enseñará nuevas cosas para su trabajo. Verá que estas rocas grandes serán seguramente actividades del cuadrante 2. En esencia, está creando su plan del cuadrante 2 para la semana, de modo que sus más altas prioridades no sean desplazadas por lo urgente. Finalmente, programe las rocas grandes. Bloquee tiempo ahora en su calendario para esas rocas grandes antes de que la semana se llene con otras actividades. Luego programe sus otras actividades alrededor de las rocas grandes. Una vez hice una pregunta de rocas grandes a unos gerentes de un centro comercial que estaba en dificultades. ¿Cuál es una de las cosas que pueden hacer que tendrá un impacto positivo y significativo en su negocio? La respuesta fue unánime e inmediata. Mejorar sus deterioradas relaciones con los inquilinos. Eran los propietarios del inmueble del centro comercial. Luego les pregunté cuánto tiempo le dedicaban a ese tipo de actividades. Eran menos del 5%. Tenían todo tipo de excusas, reuniones a las que debían asistir, reportes que hacer y correos que contestar. ¿Saben qué hicieron? Se fijaron la meta de dedicar una tercera parte de sus actividades semanales a ayudar a los dueños con sus problemas. Al cabo de casi 1 año y medio, el efecto fue sumamente impactante. Los resultados mejoraron y tenían en espera nuevos inquilinos. Este es el poder de poner primero lo primero cada semana. Las cosas del cuadrante 1 y el cuadrante 3 que se imponen en su itinerario no se sobreponen a las cosas más significativas del cuadrante 2. Cuando haya programado sus rocas grandes para cada semana, entonces cada día podrá tener un acercamiento y priorizar sus tareas diarias y sus citas. Con el proceso y herramientas para la planificación semanal, literalmente organizará y ejecutará cada semana de su vida alrededor de las prioridades del cuadrante 2. Dedicará su tiempo a aquellas cosas que importan más, sin perder la perspectiva completa que hace su vida tan rica y llena de significado. Bien, muchos han preguntado sobre el video. Con mucho gusto, al finalizar, vamos a compartir el video. Nos escriben al correo que les van a indicar y con mucho gusto vamos a compartirlo, ¿ok?
Como pudieron observar, Porfa, disculpa si puedes compartir el link o el video, porque en realidad no logré captar muy bien la información. sí, seguro se va a compartir al final. Con mucho gusto me lo recuerda y se lo hago llegar. Bien. Muchas gracias. Por nada. Este McCoy nos permite, en este caso, reafirmar los cuadrantes en los que nosotros podemos utilizar la agenda de prioridades de las actividades, entre urgente e importante. Y Steve Covey agrega en este caso el significado que aporta el poder clasificar o categorizar cada una de esas acciones en la ejecución directa del tiempo. Ese significado es el valor agregado que te permite a ti como persona poder sentirte a gusto con la administración del tiempo utilizando esas herramientas. Dos herramientas que nos suma, que es la planificación y el significado de esa actividad que le puedes dar. Porque el significado tiene que ver también con lo importante o lo urgente que significa o que tiene esa acción para ti, cómo repercute en tu vida, cómo repercute en la empresa o simplemente a quienes te siguen, si estás dirigiendo un departamento, una empresa, un negocio. Entonces, sin lugar a duda, el poder ejecutar, maniobrar y articular con la planificación y los significados de esas acciones nos va a dar a nosotros puntos a favor. Ya entrando en la última etapa de este conversatorio, charla que creo que ha sido bastante nutrida, con muchos elementos de información, quiero aportar aquí cómo podemos nosotros optimizar el tiempo. Vamos a tomar nota. Lo primero que les puedo recomendar, vamos a aprender a priorizar. Y esto tiene que ver cuando nosotros tenemos un conjunto de tareas, hagamos ejercicio del día a día. Por ejemplo, el día de mañana viernes, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo este conjunto de actividades, ¿cuál van a estar en las primeras 5 acciones prioritarias que yo debo hacer? Lo segundo es apuntar todo, y para eso lo podemos hacer no precisamente con organizadores que puedes tener sobre el escritorio, sobre una determinada mesa. Utilizo el reloj digital, inteligente, o simplemente utilizo el Google Calendar o la agenda que yo puedo tener asociada a mi teléfono. Eso puedo tenerlo. Destinar algún tiempo. Yo siempre les recomiendo en las empresas que he estado, antes de cerrar el día, tómate unos 7 minutos, de 7 a 15 minutos para poder organizar el siguiente día. Y tómate a lo largo de la semana, preferiblemente los viernes, cuando cierres, que ya liberaste esa presión, organiza tu agenda de la siguiente semana. Esto nos permite a nosotros poder administrar el tiempo y los resultados propiamente por cada puesto de trabajo, por cada persona o simplemente por cada individuo. El orden dentro de la ejecución de las actividades también nos da una herramienta de concentración. Sin lugar a dudas, si hablamos de los ladrones del tiempo, la recomendación es evitar la concurrencia de esos ladrones del tiempo. Otro elemento importante, saber decir no. ¿Ok? Y esto es crucial cuando hay mucha delegación de tarea, a veces se pierde el control de no hacer el seguimiento. Y en este caso también al recibir asignaciones de tarea, cuando hay alguna que está dentro del cuadrante 1, urgente e importante, o dentro del cuadrante 2, importante más no tan urgente, entonces tienden en este caso a poder colapsar las agendas y en este caso a la persona se recomienda poder priorizar, derivar o simplemente descartar, no ejecutarla. Otro elemento importante es hacer las reuniones mucho más eficaces, evitar esas reuniones estériles. Para eso hay que ser muy pragmático, muy ejecutivo, ser puntual en lo que se quiere transmitir, convocar con la suficiente antelación, estar muy puntuales 5 a 10 minutos antes, ¿ok? Llevar un resumen de todo lo más relevante de la reunión, ser claro, conciso y determinante con la información, tener el tiempo programado, eso nos hace muy disciplinados y podemos aprovechar más el tiempo. Siempre cerrar con unas conclusiones, con un refuerzo de lo que hemos conversado durante esa reunión y cuál es el objetivo al cual hemos querido llegar en esta reunión. Igualmente, si hay un material que podamos compartir en la reunión como refuerzo, como una minuta o un resumen de lo que hemos hecho, compartirlo para que se vean cuáles son los resultados o los acuerdos que fueron llegados y obviamente llevar adecuadamente el orden del día, la temática que ha sido pautada. No mezclar, se recomienda no mezclar diferentes objetivos dentro de una misma reunión, porque en lugar de disipar o activar la productividad, tienden a confundir o a dilatar acciones teniendo diferentes focos de atención. Otro aspecto que les pudiera recomendar, no abarquemos todo por el todo.
Hay que trazar objetivos ambiciosos, pero que realmente sean realizables. Y en este caso, propongamos alcanzar objetivos diariamente, evitando multitareas, tomando en cuenta los imprevistos, poder delegar lo menos importante que está en el cuadrante cuarto y significativamente no prolongar las tareas difíciles. Esas tareas difíciles en equipo hay que enfrentarlas y hay que saber buscarle la salida más inteligente a eso. Otra recomendación para cómo podemos gestionar ese tiempo haciéndolo más efectivo, estableciendo rutinas productivas. Evitar la procrastinación, esa dilación, hacer pausas activas efectivas. Esas pausas activas no es precisamente llegar al escritorio de un compañero para poder comentar alguna actividad que no es alusiva al trabajo. Hay que hacer pausas activas que me permitan hacer estiramientos, que me permitan a mí poder manejar las articulaciones, un oxígeno, un respiro y volver a enganchar con el trabajo que yo tengo destinado. Cuidando la salud física y emocional. ¿Cómo cuidamos la salud física? Evidentemente ejercitándonos, alimentándonos adecuadamente, emocionalmente, compartiendo espacios de esparcimiento, recreación con los semejantes, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Desarrollar el poder de la escucha, aprender a comunicarnos, manejar esa comunicación efectiva y asertiva. Eso es importante, clasificarla del uno de la otra. Muchas veces queremos o conscientemente decimos algo y creemos que ha sido efectivamente el mensaje transmitido, cuando no ha sido así. También un poco tener la humildad de pedir ayuda, de decir, oiga, venga, no lo sé hacer, ¿será usted tan amable de explicarme? O yo lo sé hacer de esta manera, puedo llegar al resultado de esta misma manera. Y eso nos hace también un poco más, nos acerca más al trabajo colaborativo. Tener esos elementos motivacionales que le imprimen amor y disfrute a lo que se hace, eso también forma parte de los beneficios que tiene a la hora de gestionar el tiempo. El poder manejar y el poder gestionar el tiempo efectivamente, mire todo lo que repercute para el colaborador. Primero, incrementa la capacidad de gestión, reduce el estrés laboral, eleva la satisfacción del trabajo y sobre todo ese trabajo que lo realizaste en el tiempo requerido y que fue extraordinario el trabajo que hiciste. Mejora la conciliación laboral, evita esas situaciones, conflictos que se dan entre uno y el otro. Armoniza el trabajo colaborativo, es decir, hay un mayor compañerismo, hay apertura a escuchar, a entender y a poder comprender que aún dentro de las dificultades o las ideas de cada uno, cuando hay esa simbiosis o esa armonización, se logran objetivos importantes. ¿Cuáles serían entonces los beneficios de poder controlar o hacerles la gestión efectiva del tiempo para una empresa? Uno, poder implementar la cultura de medición, en mejorar continuamente, el delegar las tareas, aumentar la competitividad personal, individual e interdepartamental, mejora la productividad, sin lugar a duda, en los mismos escenarios, de manera personal y de manera colectiva, ayuda o contribuye a minimizar las actividades que representan costos, sino un valor, buscando ese valor agregado a lo que se hace, el por qué se hace, buscando ese significado que decía Stephen Covey. Optimizamos también con la gestión efectiva del tiempo el rendimiento de los recursos y herramientas que tiene la empresa, dinero, costo, tiempo, y por supuesto también construye mejores entornos laborales, de manera que hagamos ambientes más formidables, más de felicidad, más de un clima laboral altamente favorable. ¿Ok? Entonces, bueno, con esta información yo creo que no permitamos que el tiempo se nos diluya en nuestras manos. Creo que es hora de gestionar efectivamente tu tiempo. Quiero entonces, aquí hay un pequeño perfil, los que desean contactarme con mucho gusto o a través de Confenalco. Y aquí quiero dejarles un mensaje de cierre de esta disertación. El tiempo deja preguntas, también trae respuestas y aclara dudas, pero sobre todo el tiempo trae verdades. Señores, ha sido un enorme placer ser su socio de aprendizaje, en este caso ser un colaborador para poder compartir este conocimiento de lo que es la gestión efectiva del tiempo. Se abre entonces algunos comentarios, algunas preguntas que quisieran, con mucho gusto. Estoy acá para que ustedes puedan hacerlas. Está Fontalvo, Vanessa, quienes van a modular o van a dirigir este ciclo de preguntas. Gracias a todos por su tiempo. Espero que haya sido de provecho. Mi correo
Allí los dejo. Pueden escribirme o en mis redes sociales también. Los que deseen el material, con mucho gusto lo puedo compartir de manera que sea un instrumento de utilidad para cada uno de ustedes en el ámbito de acción de lo que ustedes tengan. Allí les comparto mi correo y mi número telefónico. José, igual para todos, en una semana pueden ingresar al canal de YouTube de Confenalco y ahí estará colgado el video. Este y el de todos los webinars que hacemos siempre una semana después se publica en el canal de YouTube de Confenalco.